Buenas tardes. Comenzamos con este webinar de la actividad 4 del Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historias. Como sabéis, soy Alba Cerro. Paco Santano, mi compañero también del equipo de Código Escuela 4.0, va a estar en el chat por si tenéis cualquier duda, que como siempre os digo, intentad esperar al final, pero si es necesario, hacedla en el momento que estiméis oportuno y Paco os intentará contestar y responder con la mayor brevedad posible. Deciros que, como siempre, tanto los micrófonos como las cámaras están desactivadas para garantizar mejor la experiencia, que la firma y la asistencia a este webinar no es obligatoria, pero sí es obligatoria la visualización del mismo antes de la sesión. Y bueno, pues recordaros que para acceder a toda la información, calendario, acompañamiento, etcétera, lo podemos hacer desde la propia web de Código Escuela y desde el apartado recursos. Como sabéis, estos apartados los explicamos en sesiones anteriores y cualquier duda que tengáis podéis acudir a esas sesiones grabadas de las sesiones anteriores o incluso, por supuesto, a vuestro mentor o mentora de referencia de Código Escuela. Aseguraos, por favor, de que estáis en la webinar correspondiente, es decir, al Laboratorio de Cuentos, el arte de crear historias. Como sabéis, ya hemos realizado esa actividad 1 que hicisteis de manera no acompañada, es decir, sin la presencia del mentor o mentora. La actividad 2 y 3 las habéis hecho en jornadas con Código Escuela y, por supuesto, en este caso con un mentor o mentora de referencia. Y la actividad 4, que va a ser la que vamos a explicar hoy, efectivamente también la vamos a hacer con el mentor o mentora de referencia de vuestro centro. La próxima actividad 5 sería esa actividad no acompañada que, como veis, tiene un asterisco, igual que la actividad 1. En este caso vamos a acceder a la actividad 4 directamente para pasar a explicarla. Mirad, la actividad 4 se titula Títulos de cuentos incompletos. Como su propio nombre indica, lo que vamos a localizar o el reto real de esta sesión es que los niños y niñas localicen y engranen lo que son títulos de distintos cuentos de literatura infantil que pues seguramente conocen. En cuanto a la narrativa y a la portada de esta sesión, como sabéis, siempre tenéis esa lectura fácil en los iconos de accesibilidad de la parte superior derecha de Scholarium. También tenéis esta grabación de voz que narra esta narrativa que tenemos en esta parte inicial y que, por supuesto, si queréis, pues podéis leer vosotros y vosotras directamente a los niños y niñas y listo. Con esta narrativa introducimos a los niños y niñas en esta actividad. Les recordamos pues un poquito quiénes eran Clara y Tico, que si os acordáis los hemos conocido en las sesiones anteriores, y en este caso lo que van a hacer Clara y Tico, como decía, es utilizar un secuenciador de suelo, un tailbot, para llegar a los distintos títulos de los cuentos e ir construyendo y localizando esos títulos incompletos que vamos a identificar. En cuanto a los tailbots y a los secuenciadores, que cuando nosotros hablamos de secuenciador estamos hablando de un robot, no os preocupéis porque el mentor o mentora de vuestro centro va a llevar al menos 4. Por lo tanto, en este sentido, si disponéis de algún secuenciador más tipo Vivot o alguno similar que tenéis a veces editoriales, por supuesto lo podéis tener disponible y se podrá utilizar si es necesario, pero al menos contad con que vuestro mentor o mentora va a llevar 4. En este caso, lo que vamos a hacer en la actividad es que el maestro o maestra, uno de ellos de los que se encuentra en el aula, va a leer un pequeño fragmento de un texto, de un cuento, que ya os lo vamos a dar nosotros. En ese momento, los distintos grupos cooperativos lo escucharán y decidirán a qué cuento se refiere ese fragmento. Cuando enseñe los ejemplos lo vais a ver claramente. En ese momento van a identificar visualmente en el tapete dónde están los títulos de ese cuento que acaba de leer mi maestra o mi maestro. Y en el momento en el que localicemos las piezas del título de ese cuento, los niños y niñas, aplicando el pensamiento computacional, tendrán que secuenciar el robot para llegar a esas piezas de esos títulos.
¿Conocimientos previos que tienen que tener nuestros alumnos y alumnas? Pues bueno, fundamentalmente la botonadura del tailbot, en este caso, que va a ser el que vamos a utilizar. Recordad que en el caso de utilizar la pivot anda o se desplaza 15 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que los tapetes que os tenemos preparados los tendréis que sacar de 15 centímetros si queréis utilizar pivot. Si utilizáis tailbot, que es lo que vamos a llevar los mentores y mentoras, andan tanto 10 centímetros o se desplazan como 15 centímetros. En este caso, para imprimirlo directamente, os hemos hecho unos tapetes de A3, para que el tailbot se programe y se desplace 10 centímetros y no tengáis que hacer nada más. En este caso, sí que es recomendable que esa botonadura del tailbot les sea explicada a los niños y niñas al inicio de la sesión o incluso a través de un vídeo que tenéis en la parte inferior que os enseñaré a continuación. En cuanto a la tarea final, como os decía, es completar esos títulos de cuentos populares que vamos a ver ahora y para ello van a utilizar el pensamiento computacional y la programación a través del robot. ¿Qué necesitamos preparar con antelación? Mirad, sabéis que este año distinguimos entre materiales imprescindibles que sí o sí deben estar en el aula el día de la sesión y materiales opcionales que vosotros como maestros o maestras decidís si queréis o no queréis utilizar. En cuanto a los materiales imprescindibles, por supuesto los secuenciadores, porque es una actividad conectada, es decir, vamos a utilizar robots y en este caso, como os digo, los robots los vamos a llevar nosotros y nosotras. Presentar al alumnado de manera previa a la actividad. Es recomendable que esa portada que os acabamos de enseñar la mostréis, la leáis o la escuchéis con los niños y niñas antes de que tengamos la sesión o la jornada de código escuela. Esto hace que ahorremos tiempo, que nos centremos más en la parte técnica o de robótica en la propia sesión y, por supuesto, que los niños ya estén con una predisposición a la jornada de código escuela bastante positiva y bastante contextualizada. En el caso de haber más de 2 docentes en el aula, es decir, de trabajar en codocencia, sí que os recomendamos que cada docente esté con un grupo cooperativo para que la sesión sea más dinámica y más activa y, por supuesto, pues los niños y niñas estén más controlados en cuanto al uso de los dispositivos de robótica. En cuanto a los tapetes, mirad, os ponemos un documento en el que os damos distintas opciones, pero esto ya no es para la sesión en sí, sino para que si tenéis que hacer alguna vez cualquier tipo de tapete, los tenéis o tenéis las instrucciones aquí de cómo hacerlo según las medidas o según lo que avancen en centímetros el robot o secuenciador que vayáis a utilizar. Por ejemplo, el Matatabot o el Tailbot, el Matatabot es el de la torrecita naranja que tenéis en los centros, blanco y naranja. Ambos pueden andar y andan 10 centímetros. La diferencia es que el que llevamos nosotros puede andar tanto 10 centímetros como 15 centímetros. En este caso, recomendación directamente que accedáis a este tapete de casillas de 10 por 10 en blanco y hagáis tantas copias en A3 como grupos cooperativos tengáis en el aula. Si hacéis 4 grupos cooperativos, generalmente me refiero en las sesiones anteriores, pues 4 tapetes en A3 en blanco y negro. Este no es necesario sacarlo en color porque lo único que tiene en color es esto. Repito, un tapete por grupo cooperativo. Si sois centro ya de código escuela de cursos anteriores e incluso que haya otros cursos que participen en código escuela, os animamos a que reutilicéis el material porque casi con seguridad tenéis estos tapetes del curso anterior o de incluso otras actividades de la etapa de primaria. Y si no, pues nada, sacáis una por grupo cooperativo. Aquí tenéis también explicaciones para hacerlos en otros tamaños, incluso en Vivot, que serían más grandes, serían casillas de 15 por 15, pero como os digo, si no queréis complicaros la vida, directamente a este enlace y una copia en A3 blanco y negro por grupo cooperativo. Otra de las cosas que necesitamos por grupo cooperativo son los títulos de los cuentos. Me voy directamente al enlace en PDF y como veis tenéis 2 piezas de los 3 cerditos, de Aladín, de Caperucita, del Patito Feo, de Ricitos de Oro y de Hansel y Gretel. Es una recomendación pues que antes de comenzar la sesión les enseñemos estas piezas a los niños y niñas
y hagamos pues una pequeña detección de conocimientos previos sobre qué saben de estas historias. Si conocen todas, si no las conocen, seguramente, aunque no conozcan todos, por ejemplo, a Hansel y Gretel, pues habrá algún niño que sí lo conozca y podamos un poco reconstruir esa historia. Pero sí que es recomendable que presentemos primero estas piezas del puzzle a nuestros niños y niñas para que ellos identifiquen visualmente a qué historias o a qué cuentos pertenecen. Estas piezas pueden imprimirse y plastificarse. Es recomendable de cara a reutilizar ese material y a que lo guardéis para otras actividades o para cursos posteriores, pero no es obligatorio que la plastiquéis. Lo que sí es obligatorio es que, igual que cada grupo debe tener un tapete en A3, debe tener también un juego de estas tarjetas, recortadas para que sean colocadas encima del tapete. Por lo tanto, como materiales imprescindibles por grupo cooperativo, necesitamos un tapete y un juego de tarjetas de puzzle. De manera opcional, os decimos que tenéis aquí los fragmentos de esos cuentos, de esas historias. De manera opcional lo podéis imprimir porque este documento lo tendría que tener el maestro o maestra que va a ser el que o la que lo va a ir leyendo a lo largo de la sesión. Pero lo podéis proyectar perfectamente en el panel digital o si tenéis un dispositivo pues como un ordenador o una tablet y lo tenéis descargado o lo tenéis online desde la web de Código Escuela, lo podéis estar leyendo directamente. Es decir, esto no es estrictamente necesario que lo imprimáis. Como veis, este fragmento, por ejemplo, corresponde al cuento de los tres cerditos, este al de Aladín, este al del patito feo, al de Caperucita Roja, al de Ricitos de Oro y Hansel y Gretel. Es decir, hay un fragmento por piezas del puzzle. En cuanto a qué son las actividades conectadas, pues son aquellas en las que vamos a utilizar recursos directamente digitales, como esta, y en este apartado os explicamos cómo utilizar un secuenciador. Tenéis aquí un pequeño vídeo sobre la Vivot y otro sobre el Matatabot. Como os decía, podéis clicar e incluso podéis enseñárselo a los niños y niñas antes de la propia jornada para identificar un poquitín la botonadura y los colores característicos de ella. También os ponemos y os recordamos ese simulador de Vivot con distintos paneles o distintos escenarios por si queréis utilizar y realizar un poquitín de robótica previa antes de la propia sesión. Y a continuación paso directamente a enseñaros lo que va a ser el comenzamos y lo que van a ser esos pasos que vamos a llevar a cabo el día de la jornada. Como os decía, inicialmente, aunque podemos leer toda esta parte, les recordamos quiénes eran Clara y Tico, que recordad que eran personajes protagonistas de este recurso educativo abierto y que nos vienen guiando a lo largo de las sesiones, y es necesario que les presentemos esos títulos, esas tarjetas de títulos incompletos, como os decía, para detectar esos conocimientos previos que tienen y también pues presentarle el propio secuenciador que vamos a utilizar, el Tailbot, con su botonadura y explicarla a grosso modo. En cuanto a los títulos incompletos y a esas tarjetas de piezas de puzzle, como veis, en una de ellas aparece un gomet rojo. ¿Por qué aparece un gomet rojo? Porque cuando los niños y niñas lo vean o vean estas dos piezas de manera aleatoria colocadas en el tapete, no van a saber cuál es la que corresponde a la primera parte del título porque generalmente nos encontramos excepciones pero no saben leer. Entonces, la premisa o el reto va a ser muy sencillo y es que siempre, si ahora mismo mi maestro o mi maestra ha leído el fragmento de los tres cerditos y en grupo hemos decidido que a las piezas que tenemos que ir del título son a las de los tres cerditos, ellos las van a identificar visualmente y gráficamente enseguida encima del tapete, pero siempre les vamos a decir que a la primera que tienen que ir es a la que tiene el gomet rojo. De esta forma, esta la van a colocar primero y de manera consecutiva colocarán la que no tenga el gomet rojo. Por lo tanto, como podéis ver, las de la parte izquierda siempre tienen una señal identificativa roja para que siempre vayan a por esa primero. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a preparar al grupo clase. Como os decía, vamos a hacer grupos cooperativos. Estos grupos cooperativos dependen naturalmente del grupo clase que tengáis en el aula y pues sí os recomendamos que sean los mismos que hayáis establecido en las sesiones anteriores. Cada uno de esos grupos, si es posible, va a estar con un docente siempre y cuando se trabaje en codocencia
y van a tener un tapete en A3 y un conjunto de tarjetas de los títulos incompletos. Por lo tanto, si tengo 4 grupos, tengo que sacar 4 tapetes y 4 copias de las piezas de puzzle por grupo. Repito, no es obligatorio que estén plastificadas, pero sí es recomendable. Ese tapete va a ser nuestro mapa del cuento y lo que vamos a hacer es que le vamos a ir colocando las distintas piezas de puzzle de manera aleatoria por todo el tapete, totalmente descolocadas para que los niños y niñas lleguen hasta ellas con el robot secuenciador y las vayan construyendo y las vayan sacando del tapete como títulos completados. En el momento en el que todos los grupos tengan el material y tengan las piezas colocadas por el tapete, el maestro o maestra de pues uno de ellos, el que hayáis decidido, va a leer el primer fragmento de cuento. Lo va a leer a todo el gran grupo y en ese momento, en grupos cooperativos, van a decidir a qué título corresponde ese fragmento. Entonces, van a visualizar y van a localizar las dos piezas de puzzle. Como os decíamos anteriormente, van a ir primera a por la del gomet rojo y después van a ir a por la segunda. Una vez que las cojan y que lleguen con el robot a cada una de esas casillas, van cogiendo la piecita y la van colocando al lado del tapete para ir construyendo los distintos títulos. Esperaremos a que todos los grupos hayan terminado, es lo recomendable, y el maestro o maestra leerá el siguiente fragmento del cuento. ¿Qué ocurre si hay un grupo que ha terminado muy pronto y otro que está terminando pues un poquito después? Pues recomendamos que ahí trabajemos un poquitín la comprensión de ese cuento, el intentarlo reconstruir de manera oral, el intentar crear algunos símiles o establecer algunas relaciones con otros cuentos, con otras historias, etcétera. Es decir, que trabajemos también pues esa oralidad en torno al propio cuento. Una vez que hayamos completado los 5 cuentos o las 5 historias, habríamos terminado el primer reto. Y os ponemos como propuesta enriquecedora que una vez que hayamos terminado toda la actividad, podemos proponer o podemos volver a colocar los 5 cuentos de manera aleatoria, los 5 títulos o las 5 piezas dentro del tapete, pero que en este caso, basándonos en Gianni Rodari, mezclemos las piezas y, por ejemplo, utilicen una parte del título de, se me ocurre ahora mismo, Hansel y Gretel y otra parte de Caperucita. Y de manera oral, una vez que hayamos llegado con el robot hacia ella, pues nos inventemos una pequeña historia en la que ambos personajes se fusionen en la misma. O sea, es una especie de cuentos locos o de revuelto de cuentos. La sesión en sí sería esta. Una vez que terminemos, os recordamos que tenéis que dejar ese rastro de la sesión en el cuento en blanco y como habéis visto hemos conocido muchas historias e incluso habrá grupos clase que lleguen a esa propuesta de ampliación o de enriquecimiento que os decíamos en torno a inventar cuentos locos. Entonces, ¿qué vamos a dejar en el cuento en blanco? La historia que queramos. La historia más original, pues un resumen de la historia o del cuento que no conocíamos. Imaginaos que alguna de las 5 propuestas no se conocían y empezamos a trabajar en torno a ella a partir de esa sesión, pues un poco la que queráis. Pero tenemos que dejar rastro en el cuento en blanco, como os decimos siempre, de esta sesión. Y por supuesto, si estáis utilizando el diario de aprendizaje, pues cumplimentarlo después de la propia sesión. En cuanto al después de, os dejamos algunas recomendaciones también, e incluso para que reutilicéis ese tapete en A3, os dejamos un hipervínculo aquí con tarjetas de emociones por si queréis trabajar la robótica en sesiones posteriores de manera totalmente autónoma y pues con otro tipo de recursos. Por ejemplo, os dejamos esas tarjetas de emociones para que las imprimáis, las coloquéis encima del tapete y hagáis una actividad similar a la que estamos proponiendo en la de títulos incompletos. Una vez que hayáis terminado esta sesión y que la hayamos llevado a cabo, os recordamos que tenéis que cumplimentar pues ese formulario de evidencia que os hemos enviado el jueves día 29, os lo ha enviado cada mentor o mentora de referencia que tenéis y para cumplimentar ese formulario que, repito, fue enviado el día 29 de enero, tenéis hasta el 18 de marzo. Os recordamos que en las sesiones anteriores
hemos abierto ese formulario e incluso os recomendamos que visualicéis las preguntas antes de cumplimentarlo, que para ello simplemente al ser de respuesta obligatoria, os recuerdo que lo hicimos en las sesiones anteriores, vais poniendo o escribiendo una letra, vais avanzando y al llegar al final pues no enviéis el formulario, le dais a borrar y listo. De esa manera veis lo que venimos a preguntar, que es lo mismo que en el formulario de la actividad 3 y de la actividad 2. Os recuerdo que tenéis que enviar también una evidencia gráfica, una imagen de cómo evaluáis esta actividad con vuestro alumnado y naturalmente pues podéis utilizar instrumentos de evaluación que vosotros utilicéis dentro del aula. Imaginaos que generalmente utilizáis un semáforo, pues podéis fotografiar perfectamente el proceso de evaluación con ese semáforo. Es decir, no es obligatorio que utilicéis los instrumentos de evaluación que os recuerdo que se proponen en la guía didáctica y en el fichero fuente de este recurso educativo abierto. Pero naturalmente, si no dispongo de ningún recurso, pues que sepáis que están aquí. Fueron presentados en esa primera videoconferencia, no voy a parar de nuevo en ello, pero tenéis dianas de autoevaluación y tenéis semáforos de autoevaluación y tenéis el propio diario que podéis estar cumplimentando perfectamente y que por supuesto cuentan como instrumentos de evaluación. Me voy a ir ya al chat, voy a dejar de compartir para ver si hay alguna preguntita, porque en sí la explicación de la sesión está. No he querido enrollarme mucho en cosas que ya están explicadas o que ya hemos hablado en otras sesiones. Recordaros que el seminario de la próxima actividad 5 es el día 16 de marzo. También recibiréis, pues como viene siendo habitual, un recordatorio el jueves de la semana anterior con el enlace a ese webinar, como hemos hecho para este. Y también haceros un recordatorio de la evidencia de la actividad número 3. El plazo para cumplimentar el formulario termina el día 4 de febrero, es decir, pasado mañana. Los que no hayáis enviado todavía o no hayáis cumplimentado ese formulario, pues os recomiendo que lo hagáis entre hoy y mañana, porque como os digo, pasado mañana finaliza el plazo. Os hago un breve recordatorio de fechas de nuevo. Formulario de esta actividad 4 se envió el jueves 29 de enero. Tenéis que realizarlo una vez que hayamos llevado a cabo esta jornada en vuestro centro y tenéis para cumplimentarlo hasta el día 18 de marzo. El próximo seminario web de la actividad 5 será el 16 de marzo. Y en cuanto al último día para cumplimentar el formulario de la actividad 3, es decir, de la última actividad que habéis llevado a cabo en vuestro centro educativo con vuestro mentor o mentora de referencia, tenéis para cumplimentarlo hasta pasado mañana, hasta el día 4 de febrero. Por lo tanto, los que no lo hayáis enviado, os quedan todavía hoy y mañana. ¿Alguna duda? Voy a ir al chat. Todo claro. Si ha quedado todo claro, no voy a decir nada nuevo. Por lo tanto, si hay personas que quieran marcharse ya o que tengan que marcharse, imagino que estaréis muy liados y liadas con el tema del carnaval. Por lo tanto, os recuerdo que va a quedar grabado, que el hipervínculo va a estar en la web de Código Escuela dentro de la actividad 4. Y Paco y yo nos vamos a quedar un ratito por aquí, 5 minutitos más por si surge alguna duda. Daros las gracias a todos los que habéis asistido en directo a la sesión por vuestro tiempo, por vuestra implicación y esperamos de verdad que estéis disfrutando muchísimo con este laboratorio de cuentos porque el equipo de mentoría la verdad es que estamos descubriendo esa forma de trabajar en infantil y la verdad es que nos estamos llevando experiencias muy enriquecedoras con la robótica y con vuestra implicación dentro del aula y esperemos que mínimo os estéis llevando las sorpresas tan gratas que nos estamos llevando nosotros. Pues por lo que veo no hay ninguna duda, vamos a ir cerrando la sesión.
reitero de nuevo muchísimas gracias y que paséis una feliz tarde.